Mushoku Tensei, volumen 8. Adolescencia, el arco de la universidad, parte 1. Capítulo 2, examen de admisión. El reino de Ranoa era el país más grande en la región norte del continente central, ejerciendo el mismo tipo de influencia y poder que el reino Sirone en el sur. Sin embargo, también tenía una alianza con Vaserant y Neris, así como vínculos íntimos con el gremio de magos. Los tres países, Ranoa, Vaserant y Neris, fueron llamados las tres naciones mágicas. ¿Por qué mágicas? Preguntas. ¿Fue porque la sede del gremio de magos estaba ubicada allí? Eso era parte de eso. Pero la verdadera razón fue que estos tres países invirtieron una enorme cantidad de recursos en la investigación mágica, creada para ese propósito, y actuando como líder de la alianza. Fue una gran ciudad construida en el borde del reino de Ranoa, la ciudad mágica de Saria. La Universidad de Magia de Ranoa, la sede del gremio de magos y el taller de implementos mágicos de Neris, fueron empujados a esa floreciente ciudad que era básicamente el centro de las naciones mágicas. Si vieras la ciudad desde arriba, encontrarás el gremio de magos en su centro, construido con el último estilo de ladrillos resistentes a la magia. En el este, el distrito estudiantil se centró alrededor de la Universidad de Magia, mientras que, en el oeste, el taller de implementos mágicos era el corazón del distrito de talleres. Enclavado en el medio del distrito comercial estaba el gremio de comerciantes. Y en el sur estaba el distrito de alojamiento, que daba la bienvenida a los que entraban en la ciudad, incluidos los aventureros. Al mirar el mapa, me di cuenta de que su diseño se basaba en el de Magician. No es que haya nada útil en ese descubrimiento. El Inalice y yo reservamos una posada en el distrito de alojamiento. Esta vez, elegimos una de categoría A, equipada con una chimenea. El Inalice se sumergía en mi cama cada vez que hacía frío, y la tentación me deprimía. Como descubrí en nuestro viaje aquí, ella tenía una razón para tener que acostarse con hombres. Mientras estábamos en el camino, tomamos un giro ligeramente equivocado y no llegamos a la siguiente ciudad durante más de una semana. Durante ese tiempo, su salud se deterioró rápidamente. Los temblores recorrieron su cuerpo sin explicación. Su rostro se puso pálido, pero había algo peligroso en sus ojos mientras me miraba. Lancé frenéticamente magia de desintoxicación sobre ella. Y ella me reveló que estaba afligida por una maldición. Si no se acostaba periódicamente con hombres, moriría. Al escuchar eso, sentí algo de simpatía por su difícil situación. Pero parecía que el Inalice no se sentía amargada por eso en absoluto. Me encanta el sexo, así que incluso si no estuviera maldita, estaría haciendo lo mismo, había dicho. A diferencia de mí, ella estaba manejando bastante bien su enfermedad única. Bueno, entonces voy a ir a ver a este señor Genius ahora. ¿Qué hará, señorita Elina Liz? Yo también iré. ¿Por qué? Pensé que iría a algún lugar como el gremio de aventureros para olfatear a un hombre. Ya que vinimos hasta aquí, intentaré inscribirme en esta universidad mágica también. ¿Por qué? ¿Estás interesada en la magia? No, pero me interesan los hombres jóvenes. Ah, así que eso. No tenía idea de cómo eran las leyes de Ranoa. Pero incluso si ella las estaba eludiendo, yo no sería el arrestado. Probablemente tendrás que pagar la matrícula y las cuotas completas. No es un problema. Esto puede ser una sorpresa para ti, pero tengo bastante dinero, ¿sabes? Dijo, dándole una palmada a su monedero. No solo contenía moneda de esta región, sino también más de 5 monedas de oro Asura. También sabía que tenía varios cristales mágicos en su mochila, hermosos cristales, en forma de orbe. Lo suficientemente grandes como para caber en la palma de mi mano. Cada uno obtendría unas 10 monedas de oro Asura si se vendieran. Me preguntaba de dónde había puesto sus manos en esas cosas. Pero era una aventurera que solía ir a escarbar en laberintos. Tal vez los había tenido por un tiempo, cargándolos en lugar de dinero. Muy bien. Entonces pongámonos en marcha. Los dos nos dirigimos hacia la Universidad de Magia. La Universidad de Magia de Ranoa ocupaba una vasta extensión de terreno. El campus lleno de enormes edificios de ladrillo, incluido uno en el centro que parecía casi un castillo. Para el ojo inexperto, podría parecer una fortaleza. Me recordó a la Universidad de Tsukuba en la prefectura de Ibaraki, aunque solo había visto fotografías.
Pasé mi carta a la pareja que estaba de guardia en la puerta principal. Disculpe, esta es la carta que recibí. El guardia le echó un vistazo, gruñó y asintió. ¿Conoces el edificio de profesores? No. Sigue recto desde aquí y gira a la derecha en la estatua del primer director. Es el edificio con techo azul. Entréguele esto a la recepcionista y le informarán al subdirector que está aquí. Gracias. Antes de que el Inalice pudiera darle al hombre una mirada sugerente, la arrastré hacia adelante por la oreja. Sus largas orejas proporcionaron mucho agarre. Era un camino recto hasta la estatua del primer director. El camino estaba bordeado de árboles de ramas desnudas. Me preguntaba si las flores de cerezo florecerían una vez que llegara la primavera. De hecho, no tenía idea de si este mundo tenía flores de cerezo. Detrás de los árboles se alzaba una pared de ladrillos de unos 3 metros de altura. Todos están hechos de ladrillos resistentes a la magia. Ante la declaración de El Inalice, volví mi atención a la pared. Los ladrillos resistentes a la magia, como su nombre lo indica, eran ladrillos que repelían el maná. Aparentemente, incluso podrían resistir un ataque mágico a gran escala. Por lo que escuché, el gremio de magos tenía el monopolio de la venta y producción de ladrillos resistentes a la magia. Eran tan caros que el único lugar en el que se usaban en el reino Asura era la capital. No había visto ninguno en el país sagrado de Milis o el reino Rey Dragón. Pero los viste mucho en las naciones mágicas. Incluso se usaron en las paredes de los gremios de aventureros aquí. El proceso de su creación fue un secreto bien guardado. Pero tal vez las materias primas en sí mismas no fueran tan costosas. Entramos en una plaza algo grande, en el centro de la cual había una estatua de una niña vestida con una túnica. Había una placa adjunta que decía primera directora, líder de la 56ª generación del gremio de magos, Frau Claudia. El muro de ladrillos terminaba aquí. Y ante nosotros se alzaba una mansión lo suficientemente grande como para ser una fortaleza, rodeada por al menos otros 6 edificios. Vislumbré llamas rugientes en el terreno al costado del edificio. Teniendo en cuenta que nadie estaba haciendo un escándalo, asumí que era parte de una clase. A la izquierda había varios edificios grandes con techos rojos, muchas ventanas y terrazas. Por la ropa que se secaba en dichas terrazas, asumí que se trataba de los dormitorios de estudiantes. A la derecha había un edificio con techo azul, y a mi izquierda, otro edificio con techo rojo. Como no formaba parte de la familia Silvanian, me dirigía hacia la derecha. Me estoy poniendo un poco emocionada, murmuró el Inalice de repente. ¿Lo estás? Quiero decir, mira todos estos enormes edificios. ¿Por qué esta tipa de repente estaba siendo tan tierna? Supuse que los aventureros no se encontraban a menudo con edificios tan grandes. A lo sumo, tenían el gremio de aventureros. ¿Cuál es el edificio más grande en el que has estado antes? Sede del gremio de aventureros de Magician, dijo. Ah, ahora que lo pienso, ese lugar también era bastante grande. Eres un aguafiestas, dijo. Cuando vi el gremio de aventureros de Magician por primera vez, estaba tan emocionada que casi abracé a Paul sin siquiera pensar. Tisk. Esos son recuerdos que prefiero olvidar. Mientras el Inalice murmuraba para sí misma, su expresión se contrajo de disgusto. Exactamente qué había hecho Paul para que esta mujer, que se jactaba de estar bien con cualquier hombre, lo odiara tanto. Ahora que lo pienso. ¿Cuánto tiempo hace que los dos se separaron? Tenía 15 años en este momento, así que tenía que ser hace más de 15 años. Esto es un poco inesperado, pero... ¿Cuántos años tiene, señorita el Inalice? Ara, esa no es una pregunta que debas hacerle a una dama, reprendió. Tengo 50, por cierto. Mentirosa. Mientras hablábamos, finalmente llegamos al edificio con el techo azul. Le entregué mi carta a la recepcionista, una anciana. Y nos llevaron a una habitación amueblada de forma económica con un sofá y una mesa. Por favor, espere aquí un poco, dijo, y desapareció. Uf, exhalé. Si suspiras así, dejarás escapar toda tu buena fortuna. Me senté en el sofá y el Inalice me acarició. Ella siempre hacía esto cuando se sentaba al lado de un hombre, pero realmente no me molestaba. La hacía feliz acariciar el cuerpo de un hombre, y me hacía feliz tener a una hermosa mujer mayor presionada contra mí. No había ninguna razón para que ninguno de nosotros objetara, excepto mi hombrecito.
que se negó a responder incluso en esta situación. Preocupado por esos pensamientos, examiné nuestro entorno. Si tuviera que clasificar esta área de recepción, le daría una C. La habitación era escasa y el sofá era duro. Quizás eso lo convirtió en un lugar adecuado para recibir a los aventureros. Lamento haberte hecho esperar. Soy Genius, el subdirector. El hombre que apareció después de unos 20 minutos era viejo y de aspecto quisquilloso, con la línea del cabello en retroceso. Como vestía una túnica de color azul profundo, asumí que era un usuario de magia de agua. Es un placer conocerle, soy Rudeus Greirat. Me levanté de inmediato, ofreciéndole un saludo de noble e inclinándome ante él. Cuando miré a Elinalis, noté que estaba haciendo algo similar mientras bajaba la cabeza. ¿Y usted es? Mi nombre es Elinalis Dragon Rod. Soy miembro del equipo de Rudeus. G. Él la miró con una mirada que decía: ¿Quién diablos eres tú y qué estás haciendo aquí? Pero Elinalice parecía completamente imperturbable. Genius se encogió de hombros y nos indicó que tomáramos asiento. Nunca imaginé que llegarías a nosotros tan rápido, dijo. Vine por recomendación de alguien. ¿De alguien? Ah. ¿Te refieres a Roxy? Es señorita Roxy para ti. Punk. Grité por dentro, aunque guardé silencio. Eso no es a lo que me refería, aunque ella también me recomendó esta escuela. Ajá. Bueno, entonces. Podemos seguir adelante y matricularte en la universidad. Sí, seguro, desconcertado por la forma en que Genius se inclinó repentinamente hacia adelante con entusiasmo. Asentí vacilante. Ah. ¿Dónde están mis modales? La mayoría de los magos que trabajan solos tienden a ser muy orgullosos, especialmente los que son tan jóvenes como usted. Ya veo. Escuché que derribaste a un rezagado dragón rojo el otro día. Nunca esperé que alguien como tú aceptara matricularse en nuestra universidad. Si bien difería ligeramente según el país o la raza. En su mayor parte, las personas en este mundo se consideraban adultos cuando cumplían 15 años. De aquellos que se convirtieron en aventureros antes de llegar a la edad adulta, la mayoría nunca subió mucho en los rangos. Los pocos que lo hicieron, sin embargo, tendieron a desarrollar egos sobredimensionados. Yo mismo conocí a dos de esas personas. Uno era un chico de 14 años de rango B, ¿cómo se llamaba otra vez? Que era increíblemente seguro de sí mismo y me había considerado un rival, por alguna razón. En ese entonces teníamos la misma edad. Y probablemente a él no le gustó el hecho de que yo estuviera en la clasificación A. En el momento en que comencé a pensar, no lo he visto por un tiempo. Resultó que había fallado en una búsqueda de exterminio y murió. La otra era una chica de 15 años de rango B. Su nombre era Sara. No quería pensar demasiado en ella, pero estaba muy orgullosa y al principio nos peleamos mucho. Genius probablemente pensó que yo era como ellos, alguien que tenía una cabeza grande. Desafortunadamente, la cabeza grande que tenía no se sentía muy enérgica últimamente. Hay mucho que todavía me gustaría aprender. La universidad me parece un buen lugar para hacer eso. Y, por supuesto, me aseguraré de defender la escuela después de graduarme. Dije, recordando mi conversación con Conrad. Genius se rió amargamente. Aprecio que vayas directo al grano. Dicho esto, no sé qué es un estudiante especial exactamente. Esperaba que pudieras explicármelo. Genius asintió con la cabeza, luego se detuvo, como si de repente hubiera recordado algo, y me dio una sonrisa forzada. Antes de eso, ¿estaría dispuesto a hacer una pequeña prueba primero? ¿Una prueba? Como un examen de ingreso. Mierda. No había preparado nada en absoluto. También habían pasado 10 años desde que Roxy me enseñó por primera vez sobre magia. Ah, si la memoria me sirvió correctamente, entonces la combinación de magia era... Ah, mierda. Si hubiera sabido que esto iba a suceder, me habría preparado con anticipación. Sí. Una prueba para determinar si los rumores que hemos escuchado sobre tus habilidades son correctos. Una prueba práctica. Entonces, no es una prueba escrita. Fue un alivio escucharlo. Tenía la esperanza de que no quisieran que derrotara a otro rezagado, porque, francamente, no estaba en condiciones de hacer eso. Después de todo, era un cobarde absoluto. Cuando le dije lo mismo a Genius, se limitó a soltar una risa tensa y dijo:
Por supuesto que no. Su risa a menudo sonaba así. Debe haber pasado por mucho. Kenius me guió afuera, donde nos dirigimos hacia una línea de edificios. Según él, nuestro destino era la sala de entrenamiento del edificio de prácticas, donde se llevaban a cabo experimentos y pruebas mágicas. Ustedes seguramente tienen muchos edificios aquí. ¿De verdad tienen tantos estudiantes? Kenius asintió. La Universidad de Ranoa se diferencia de la típica escuela de magia porque también ofrece cursos ordinarios. Hay cursos diseñados específicamente para nobles, así como cursos de aritmética para comerciantes y personas que emprenden negocios, y más. Por supuesto, no importa en qué curso esté una persona, seguirá aprendiendo magia. Era tal como había dicho Roxy. Esta escuela podía acomodar a cualquiera. No es de extrañar que fuera enorme. Por supuesto, no tenemos a nadie en esta escuela que pueda enseñar magia de nivel emperador. Pero contamos con una gran cantidad de profesores, cuyas habilidades mágicas superan a las del personal de la Academia Real Azura. Impresionante. También tenemos un curso de estrategia militar, pero muy pocos estudiantes están matriculados en él. Ofrecería un curso de medicina que, por ejemplo, enseña a los estudiantes cómo manejar las enfermedades mentales. ¿Un curso de medicina sobre enfermedades mentales? No, definitivamente no existe tal cosa. Tenemos una variedad de maestros expertos en magia de curación y desintoxicación. Pero el campo sobre el que estás preguntando no está relacionado con la magia, ¿verdad? Es cierto que no lo está. Supongo que, después de todo, era solo una universidad, no un hospital universitario. ¿Podría curarse realmente mi condición aquí? Bueno, el dios humano lo había dicho, después de todo. No había necesidad de que me impacientara. ¿Alguien que conoces está enfermo? Genius me preguntó. No iría tan lejos como para decir que está enfermo. Más bien, está maldito o algo así. Ya veo. ¿Entonces viniste aquí para investigar cómo eliminar una maldición? Eso es encomiable. Mis intenciones no son tan nobles, dije. Mientras charlábamos, entramos en uno de los edificios construidos con ladrillos resistentes a la magia. Dentro había un área grande y abierta casi como un gimnasio. Y en el piso había 4 círculos mágicos con un radio de unos 5 metros cada uno. Apiñados alrededor de sus bordes había una veintena de niños y niñas que vestían túnicas similares. Entraron en los círculos en equipos de 2 y comenzaron a lanzar magia ofensiva el uno al otro. ¿No iban a lastimarse haciendo eso? Esos son los estudiantes de 4º año. Creo que esta clase es principalmente de ascendencia noble. Nuestra escuela enfatiza la experiencia de combate, por lo que realizamos simulaciones de batalla como estas. La bola de fuego de un estudiante envolvió a otro, solo para ser extinguida por el círculo a sus pies que emitía un tenue resplandor. El estudiante reapareció de debajo de las llamas que se desvanecían sin una sola quemadura sobre ellos. ¿Qué es ese círculo mágico? Yo pregunté. Un círculo de sanación de nivel santo. Vaya, eso es asombroso. Está anidado dentro de una barrera de nivel avanzado que puede resistir un poco de magia. Ya veo. Un círculo mágico. No había prestado mucha atención cuando los encontré por primera vez en un libro de texto de magia hace años, pero me habían causado problemas varias veces durante mi viaje a casa desde el continente demoníaco. Tal vez debería aprender a usarlos. Dicho eso, si alguna vez me atrapaba en un círculo como el que había encontrado en Sirone de nuevo, probablemente sería lo suficientemente fuerte como para salir de él ahora. Avanzamos hacia un círculo frente a los estudiantes en duelo. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo pregunté. He oído que es un usuario de magia sin voz, señor Rudeus. Me gustaría que me lo mostraras. ¿Eso es todo? Si fuera realmente un impostor, estaría dispuesto a fingir tanto, ¿no? Bueno, eso es ciertamente cierto. Pero nuestra escuela solo tenía un maestro de magia sin voz y falleció el año pasado. Vejez. Se preocupó por qué hacer por un momento, luego, golpeó su puño en su palma. Ajá, esto es perfecto. De hecho, hay alguien más que puede usar magia sin voz en esta clase. Puede que no sea un problema para usted, pero es nuestro alumno más preciado. También está involucrado en el consejo de estudiantes de este año, pero... Bueno,
eso no es realmente importante. Genius corrió hacia el otro círculo mágico, llamando al maestro que estaba allí. Profesor Guetta, ¿puedo pedir prestado a Fitz? Después de unos momentos, se nos acercó un joven de pelo corto blanco y gafas de sol. Sus orejas también eran largas. ¿Un elfo, tal vez? Su cuerpo era pequeño, no, solo era joven. Alrededor de los 13, tal vez. Más cerebro que fuerza, seguro. Posiblemente más joven que yo, y definitivamente menos constituido. Pero él sería un estudiante de último año, mi senpai. Al menos debería presentar mis respetos. En el momento en que sus ojos se encontraron con los míos, incliné la cabeza y me presenté en voz alta. Es un placer conocerte. Mi nombre es Rudeus Greirat. Siempre que todo vaya bien, seré un estudiante de primer año a partir del próximo semestre. Si encuentras que carezco de alguna manera, espero que me ayudes a guiarme y animarme. Ah. Oh, sí. Fitz intentó decir algo, pero yo ya había terminado mi presentación. Después de todo, la primera persona en presentarse fue el vencedor. Su boca seguía abriéndose y cerrándose, pero finalmente, se las arregló. Soy Fitz. Un placer. Su voz era un poco torpe y aguda, parecía que aún no había llegado a la pubertad. Definitivamente más joven que yo, pero un alumno de último año seguía siendo un alumno de último año. Temeroso de dejar una mala impresión, decidí mostrar algo de deferencia. Me doy cuenta de que esto es un inconveniente, pero gracias por participar en mi prueba. Oh, sí. Una vez que ambos estuvimos dentro del círculo mágico, Genius murmuró algo y el círculo comenzó a emanar una luz tenue. Intenté probar la barrera exterior golpeándola, pero mi mano la atravesó. Subdirector Genius, esto no está funcionando correctamente. Señor Rudeus, esta barrera solo repele la magia. Así que los ataques físicos pasan. Correcto, la barrera que me encontré en Cirone había bloqueado tanto los ataques físicos como los mágicos, pero era nivel rey. Bien entonces. Ya que eres un aventurero, no te importará llevar a cabo una batalla simulada con Fitz, ¿verdad? Me gustaría que utilizaras principalmente magia sin voz. Claro, eso está bien para mí. Asentí, mirando a Fitz. Aunque, si fuera derrotado, ¿tendría que pagar la matrícula en lugar de conseguir un viaje completo? Tenía un buen nido de huevos después de eliminar a ese dragón rezagado. Pero como alguien que había contado cada centavo durante años, ahora quería evitar pagar si podía. Entonces es hora de ponerse serio. El espacio vacío bostezó entre nosotros cuando Fitz tomó su postura. Sostenía en su mano una pequeña varita. Eso me trajo recuerdos. Una vez usé un instrumento así. Preparé mi bastón, el que había estado usando durante los últimos 10 años. Aqua Hartia. Lo usé tanto que estaba debatiendo darle un nombre, como Charlene. Aunque, honestamente, darle el nombre de una chica no lo haría más poderoso. Ahora bien, decidí tomarme esto en serio. Pero también era la primera vez que peleaba con otra persona que podía usar magia sin encantamientos. Había elaborado estrategias para este escenario, pero en realidad no estaba seguro de si funcionarían. Muy bien, empiecen. En el instante en que se dio esa orden, mi ojo de demonio mostró a Fitz preparando su varita. Probablemente planeó usar la velocidad de su magia sin voz para lanzar el primer ataque. En ese caso, tendría que contrarrestarlo, usando mi magia para interrumpir la suya. Interrumpir magia. ¿Qué? ¿Por qué? Fitz miró su varita en estado de shock cuando no funcionó como se suponía. Buena pregunta. ¿Qué podría ser? Con mi mano izquierda, conjuré uno de mis cañones de piedra característicos. Potente, flexible y fácil de disparar en rápida sucesión. Este hechizo, junto con Cenagal, era parte de mi estrategia de referencia para las solicitudes de eliminación. Hice mi cañón del tamaño de la yema de un dedo, le di un giro y lo lancé a toda velocidad. Inicialmente tenía la intención de apuntar directamente a la cabeza de Fitz. Pero cambié de opinión. ¡Y fuego! El cañón silbó en el aire, rozó el borde de la mejilla de Fitz y atravesó la barrera con un hermoso estrépito. Se detuvo cuando golpeó la pared de ladrillos resistentes a la magia, esparciendo escombros por todas partes. Un riachuelo de sangre goteó por la mejilla de Fitz mientras permanecía congelado en su lugar. La herida se cerró casi de inmediato,
gracias al círculo de curación. Fitz se limpió la sangre con un dedo y miró hacia atrás, donde el cañón de piedra se había clavado en la pared. Luego, volvió a caer sobre su trasero con un ruido sordo. Fue algo bueno que hubiera fallado a propósito. La magia curativa no era todopoderosa. La magia curativa de nivel santo podría curar heridas simples en un instante, pero no devolver a los muertos. Y un golpe directo podría haber matado a Fitz. La mirada de Fitz se encontró con la mía. Llevaba gafas de sol, pero de alguna manera supe que nuestras miradas se habían encontrado. Ninguno de los dos le dijo nada al otro. La mirada de Fitz se hizo cada vez más fuerte. De alguna manera, tuve la sensación de que realmente lo había arruinado. Los reunidos alrededor del otro círculo mágico también se habían vuelto para mirarme. Kenius lo miró con los ojos muy abiertos. El Inalí se bostezó. ¿Cómo hiciste eso ahora? Hubo un temblor en la voz de Fitz. Kenius también parecía curioso por saber la respuesta. Se llama interrumpir magia. ¿No lo conoces? Fitz negó con la cabeza. Supongo que no. No debe ser tan conocido, aunque lo encontré particularmente útil en la batalla contra otros magos. Ahora que lo pienso, en los 2 años que llevo de aventurero. Nunca había visto a nadie más usarlo excepto a Orsted. Fitz me miró fijamente. Su mirada era tan intensa, incluso a través de las gafas de sol, por lo que silenciosamente aparté la mía. Kenius había dicho que era un prodigio y yo lo había obligado a caer de culo frente a todos. Era muy probable que hubiera arruinado su reputación. Él iba a reprochármelo. No. Probablemente intentaría hacerme tropezar durante las comidas, derramar sus bebidas sobre mí y colmarme de risas burlonas. Estaba seguro de ello. Tenía que evitar eso a toda costa. Bien entonces. Gracias, señor. Por perder a propósito para poder lucir bien frente a todos los demás. Sonreí radiantemente. Y dije lo suficientemente alto para que todos los demás estudiantes escucharan mientras me acercaba a él. Le ofrecí mi mano para ayudarlo a levantarse. Fitz parecía un poco confundido, pero la aceptó. Su mano era suave. Probablemente nunca antes había empuñado una espada. Me aseguraré de agradecerte apropiadamente más tarde, le susurré al oído mientras lo ayudaba a levantarse. Asintió rápidamente y un escalofrío recorrió su cuerpo. Una vez que me inscribí, le compraría un pastel o algo para presentar mis respetos. En cuanto a la prueba, la había aprobado con gran éxito. Kenius me prodigó elogios. Si podía cerrar a Fitz así, estaban listos para admitirme de inmediato. Y así, un mes después, vivía en los dormitorios de la universidad. También recibí más detalles sobre los estudiantes especiales, que estaban exentos de pagar la matrícula y asistir a clases. Si lo deseaban, podían mezclarse con los estudiantes de admisión general y tomar solo las clases que quisieran. Siempre que asistieran al salón de clases una vez al mes, eran básicamente libres de hacer lo que quisieran dentro de la escuela. Podrías reclamar un estudio en el edificio de investigación y sumergirte en el trabajo. Podrías ocupar una habitación en el edificio de práctica y pasar todo tu tiempo entrenando. Podrías ir a la biblioteca y pasar días con la nariz metida en un libro. Podrías sentarte en la cafetería y comer a tu antojo. Incluso podrías salir del campus y convertirte en un aventurero. O dirigirte al distrito del placer para relajarte y divertirte, aunque, por supuesto, serías responsable de cualquier acción que tomes fuera del campus. Aún así, parecía que me habían dado una extraordinaria cantidad de libertad. Por supuesto, esta libertad tenía sus límites. Teníamos prohibido hacer cualquier cosa considerada un crimen según las leyes del reino de Ranoa. O cualquier cosa que fuera destructiva para la escuela o irrespetuosa para el gremio de magos. Me entregaron un folleto delgado con las reglas de la escuela adentro. Y al hojearlo, llegué a la conclusión de que estaba bien siempre y cuando no hicieran nada demasiado extremo. Las reglas eran básicamente las mismas que las del código de conducta del gremio de aventureros. En todo caso, esto hizo que el gremio de aventureros pareciera estricto en comparación. El Inalice también se inscribió, por cierto, como estudiante de admisión general. Me dijo que la matrícula desde la inscripción hasta la graduación costaba un solo pago de 3 monedas de oro Asura. Lo que puede parecer bastante barato. Pero las monedas de oro Asura eran la unidad monetaria más alta de este mundo. Una sola moneda te permitiría vivir cómodamente en esta zona por un tiempo. Si un estudiante de admisión general obtuvo calificaciones excepcionales en sus exámenes,
recibiría algún grado de exención de la matrícula y las tarifas de inscripción. Si no tuvieran dinero, podrían postergar el pago hasta después de graduarse. La universidad estaba claramente preparada para hacer grandes arreglos financieros, con el fin de asegurar un talento notable. No es que nada de eso me preocupara en absoluto. Estaba revisando las reglas de nuevo. En concreto, el apartado de sanciones por infracciones sexuales, que fue particularmente detallado. Señorita Elina Liz. Parece que mientras no fuerce a nadie contra su voluntad, se le dará un cierto nivel de libertad para hacer lo que quiera. Esta es una escuela increíble, ¿sabías? Tales actos están completamente prohibidos en la escuela de Millition. Las normas sociales de mi vida anterior me habían llevado a creer que las personas que tenían relaciones sexuales en la escuela afectarían de manera significativa y negativa la moral pública. Sin embargo, si bien el cuerpo estudiantil estaba compuesto en gran parte por jóvenes, abarcaba una amplia gama de edades y razas, por lo que las normas eran diferentes aquí. También había personas como Elina Liz, que estaban malditas y se encontrarían con problemas si sus vidas personales fueran restringidas por las reglas. Básicamente, esta escuela tenía tradiciones laxas por una buena razón. Eso significaba que era libre de trabajar para restaurar mi razón de ser varonil. Oh sí, hagámoslo. Pongamos en marcha a mi pequeño. Es broma, por supuesto. Tenía la palabra del dios humano de que mi condición se curaría algún día. No había necesidad de impacientarse. Fin del capítulo 2.